Vamos a hacer contacto vía Zoom con Maybot Petit. Ella es una investigadora, politóloga venezolana. Bienvenida a Punto de Orden. Empecemos con el canje de los sobrinos de la mujer de Maduro por 7 ciudadanos de los Estados Unidos. Cocaína en Miraflores, libro escrito por usted. Fue en este ensayo donde usted mostró las credenciales de narcos de los sobrinos de Maduro. Ciertamente, muy buenos días, un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando. Un libro de Cocaína en Miraflores es un repertorio de las evidencias que fueron mostradas por los fiscales federales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el juicio de los llamados narcosobrinos, donde el gobierno de los Estados Unidos pues aprobó no solamente fotografías, audios, videos donde los sobrinos de Nicolás Maduro estaban trabajando con cocaína y vendiéndosela a unos miembros de un cartel mexicano que resultaron ser prácticamente contactos directos de la DEA. Este caso fue discutido y, bueno, como muchos saben, fueron sentenciados estos dos individuos por cargos de narcotráfico a 18 años y ahora el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decide meterlos dentro de un canje por 2 ciudadanos norteamericanos, exmarines y uno contratante de la Marina, y adicionalmente a ellos 5 individuos venezolanos americanos que habían sido condenados por delitos de corrupción, entre ellos en la filial de PDVSA en los Estados Unidos, Citgo. Esto llama mucho la atención porque dentro del marco de las negociaciones que estaba haciendo Maduro directamente con miembros de la Casa Blanca de Joe Biden, se establecieron unas solicitudes muy claras por parte del régimen. Y una de ellas inicialmente fueron los 2 sobrinos de Maduro, pero también un individuo que está siendo acusado por delitos de lavado de dinero y por ser testaferro de Nicolás Maduro, que se llama Alex Saab. No sé si ustedes lo conocerán allá, creo que sí, pero en todo caso la solicitud de Maduro no evitó que el gobierno de Joe Biden evaluara las razones por las cuales estos individuos narcotraficantes habían sido sentenciados a 18 años. Entendemos muy bien el caso de la petición de los familiares principalmente de los 2 ciudadanos norteamericanos marines, que uno de ellos había intentado incluso suicidarse por los malos tratos que había recibido del régimen. Pero la evidencia del caso de los narcosobrinos demostraba algo que es sumamente importante y por lo cual el juez de Nueva York dijo que era un elemento clave para condenar a Nicolás Maduro y a su régimen, puesto que los sobrinos habían usado la estructura del Estado venezolano y las posiciones políticas de sus familiares directos, es decir, Nicolás Maduro el tío y otros, para traficar droga a los Estados Unidos, en ese intento de conspiración por más de 800 kilos de cocaína. Entonces, lo que revela luego de la decisión que se toma en la Casa Blanca es que no se valoró el peso que tenía el caso de los narcosobrinos con el tema de la criminalidad en Venezuela. Y esto también es importante destacarlo porque a raíz del caso de los narcosobrinos y de una serie de evidencias que se mostraron en corte, el fiscal para la época de Nueva York dijo que Nicolás Maduro era en cierta manera responsable de ese cargo, puesto que allí en lo que era la rampa 4, que es la rampa presidencial, en la estructura del Estado como tal, de la Asamblea Nacional, que para la época pues Cilia Flores, la tía de los sobrinos, estaba actuando como presidente, influía, es decir, había una relación entre lo que son el estamento que gobierna Venezuela y unas organizaciones del crimen organizado. Y les repito, en ese libro que ustedes pueden conseguir en diversas plataformas, aparecen las evidencias que usaron los fiscales y que un jurado en Nueva York las tomó
los condenó y luego un juez los sentenció a 18 años de cárcel. Y esto deja un sinsabor a toda la gente que anda buscando justicia. También queremos aprovechar la oportunidad para decirles que la justicia de los Estados Unidos opera, sí cumple con su cometido. De hecho, Estados Unidos se conoce como el país que tiene basado su sistema como columna vertebral en el Estado de Derecho y en la aplicación de la justicia. Pero una cosa fue lo que decidió el juez de Nueva York, que luego fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Nueva York, y posteriormente, a insistencia de los abogados de los narcosobrinos, la misma Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo. Todo eso indicó que la justicia de los Estados Unidos opera. Pero luego, por unos intereses que todavía no los tenemos muy claros, la administración de Joe Biden decide perdonar a estos dos narcotraficantes, entregarlos a Maduro y, bueno, seguir en el marco de unas negociaciones que, de acuerdo a voceros de la Casa Blanca, llevarían a unas supuestas elecciones libres en Venezuela, que han generado obviamente mucha polémica, motivado a que, entre otras cosas, la estructura del sistema electoral de Venezuela está absolutamente corrompida e influenciada por el mismo régimen, al igual que el padrón electoral, las máquinas con que se hacen las votaciones, etcétera, lo que permite ser muy poco esperanzador a la hora de pensar que en Venezuela pueda haber elecciones libres y transparentes en el marco de un régimen como el de Nicolás Maduro. Estamos conversando con Meilbot Petit, investigadora y politóloga venezolana. ¿Cuán legítima, Meilbot, es esta negociación de los narcos sobrinos? Dicen que en la política, como en el amor y la guerra, todo vale. Bueno, la decisión desde el punto de vista jurídico se basa en un acuerdo, un protocolo que tiene firmado el gobierno de los Estados Unidos con varios países, que le permite intercambiar rehenes, y esta es la palabra clave, con regímenes de cualquier naturaleza. Los Estados Unidos no es la primera vez que usa ese protocolo para canjear regímenes. De hecho, este año también lo utilizó para negociar con el régimen de Vladimir Putin, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista jurídico, esta decisión tiene un basamento real, pero desde el punto de vista político y desde el punto de vista de lo que ha sido la posición del gobierno de los Estados Unidos con relación al régimen que ellos mismos califican de criminal de Nicolás Maduro, es un exabrupto y pareciera ser una especie de política de doble rasero. Ya hemos escuchado a varios de los líderes del Congreso de los Estados Unidos que se han empeñado en dejar claro la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro y de toda su estructura. De hecho, sobre la cabeza de Maduro y de los otros criminales que le acompañan hay un monto de dinero que está pagando el mismo gobierno de los Estados Unidos para su captura. Entonces resulta más que extraño y preocupante que la Casa Blanca envíe directamente a Caracas negociadores que están de espaldas, dicho sea de paso, hasta la misma representación opositora que supuestamente Estados Unidos reconoce, para llegar a acuerdos de esta naturaleza con el régimen de Maduro, por cuya cabeza ellos mismos están pagando o están prometiendo pagar $15 millones. No sé cómo les parecerá esto a ustedes allá en Ecuador, pero los que estamos en los Estados Unidos y entendemos el proceso, no tenemos sino gran preocupación, porque detrás de esta solicitud de Maduro exitosa de que le devolvieran a 2 narcotraficantes convictos, estaría a posteriori solicitudes, por ejemplo, que llevaran a la eliminación de esa acusación federal en su contra en Nueva York, o que le entregaran a un sujeto que no entra dentro de los protocolos del acuerdo que se hizo con los narcosobrinos, porque para que se haga el intercambio de rehenes, las personas que son beneficiarias del perdón del gobierno de los Estados Unidos tienen que estar sentenciadas, y en este caso Alex Saab no está sentenciado, pero es uno de los requerimientos de Maduro, no solamente para mantener o establecer o seguir las negociaciones con Joe Biden, sino también para sentarse en la mesa de México, en cuya estructura está metida una persona que no ha sido sentenciada, pero que está siendo
juzgada en Miami por delitos de lavado de dinero. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos elementos, porque si bien es cierto que se utiliza un protocolo que se ha usado ya con regímenes de este tipo, también, como decía el senador Marco Rubio, esto abre la puerta para que organizaciones criminales que puedan estar en México o en cualquier otro país del mundo secuestren ciudadanos norteamericanos y a través de este precedente que se sentó y que se ha sentado en otras oportunidades, obliguen a la administración de Joe Biden a sentarse a negociar con criminales de esta naturaleza. Y esto realmente es peligroso no solamente para la estructura del Estado norteamericano, sino también para cualquier ciudadano que puede ser objeto de secuestro para luego ser canjeado por criminales de alto calibre. Justamente hoy estaba conversando con un amigo que me decía que qué tal si ese mismo mecanismo era utilizado por ejemplo, el cartel de Sinaloa u otro, para tratar de sacar a una persona que ya está sentenciada y que sin duda alguna podría operar en el marco de esos acuerdos que tiene firmado no solamente los Estados Unidos, sino otros países en los que entra Venezuela y que tiene carácter internacional y que, dicho sea de paso, es respetado por el derecho de las naciones. Muy bien, doña Maybor Petit, periodista y politóloga venezolana, la saluda Alfonso Harp acá desde el panel de Radio Centro. Muy claro y también muy peligroso como antecedente por lo último que usted acaba de argumentar. Pero a mí me gustaría conversar ahora sobre el tema de la política venezolana. Esto ya ni me acuerdo bien cómo se pronuncia el apellido del que nombraron presidente de Venezuela hace poco tiempo atrás, Guaidó. Esto de Guaidó terminó siendo una tomadura de pelo, porque al final nunca ejerció la presidencia, ni nunca se lo terminó de respaldar como debió habérselo respaldado para que asuma la presidencia de ese país. Y hoy es un ciudadano común y corriente, con el cual no pasó absolutamente nada. Ni va a pasar nada con nadie allá en Venezuela, porque incluso López, por ejemplo, ya reside en España. El que fue candidato, el que enfrentó a Chávez, el último que enfrentó a Chávez, si no me equivoco, el apellido era Capriles, ya hasta me olvido de los apellidos por la falta de protagonismo en este momento, también está desaparecido. La señora Machado, que era otra activista de oposición, tampoco existe. Y lo único cierto es que ahí está Maduro, doña Maybor, ahí está Maduro, como estuvo Chávez hasta que se murió. Entonces la reflexión es, Maduro estará hasta que se muera, y después llegará Cabello hasta que se muera, y no se va a morir nunca ese sistema de gobierno. No hay fórmula de cambiar ese sistema de gobierno por la vía democrática, por ejemplo, o por cualquier otra opción o alternativa válida que permita acabar con la tiranía, porque una cosa es que gobierna el socialismo del siglo XXI y otra cosa es cómo se viene gobernando Venezuela, de manera dictatorial, con tiranía. Es interminable aquello, no hay ninguna luz que alumbre, por lo menos de una manera mínima, para encontrar un camino, doña Maybor. Por ahora yo no veo ninguna salida a este modelo criminal, porque justamente con las últimas decisiones de este fin de semana se fortalece el crimen organizado transnacional, que es la pieza clave en la que se siembra el régimen de Nicolás Maduro. Razón por la cual no tenemos ninguna esperanza visible de que pueda ocurrir un proceso de transición hacia la democracia con los factores que están presentes hoy en el escenario. Uno, un régimen que es tiránico, pero que tiene apoyos internacionales muy importantes, no solamente con socios suprarregionales como Rusia, China e Irán, sino que ahora resulta que tiene un nivel de comunicación directo y de cierto apoyo o satisfacción por parte del mismo gobierno de los Estados Unidos. Tenemos una Fuerza Armada absolutamente neutralizada y comprometida con el proyecto que el chavismo representa y que es una fusión cívico-militar. Y si bien es cierto que el régimen cuenta con muy poco apoyo popular, estamos hablando de entre un 15-20%, los más optimistas del régimen dicen que tienen 25% internamente, que eso no hace una mayoría. También es cierto que el régimen, de una manera muy eficiente, ha logrado neutralizar y quebrar a la oposición, dividirla en varios fragmentos y prácticamente oponerlos unos a otros, con lo cual se hace difícil que exista una unidad de criterios para presentar una plataforma
que logre enamorar y contar con el apoyo de los venezolanos, porque esta, si se quiere, confianza que han tenido los venezolanos en líderes de oposición transitorio no han hecho sino contribuir al incremento de las frustraciones que tiene la gente por la política demagógica y por la falta de criterio, de estructura histórica que han tenido los dirigentes que justamente usted mencionó. Y nos vamos desde Manuel Rosales, el señor Enrique Capriles, pasando por cualquier otro, incluyendo a esta última aventura de Juan Guaidó, que resultaron en esencia en mayor posibilidad del régimen para mantenerse en el poder, destruyendo cualquier narrativa alterna, y también la frustración de los venezolanos al ver que los políticos de oposición no están en la capacidad para luchar contra un régimen que ciertamente es criminal, y que, si bien es cierto y muchos dicen, bueno, ustedes no están adentro para luchar directamente con el régimen, también hemos visto que en las estructuras de esos partidos políticos, además de la supuesta intención hacia afuera de luchar contra el régimen, han entrado fondos provenientes justamente tanto del régimen o de estructuras criminales. Hay corrupción en todos los bandos, hay elementos de participación en actividades ilegales de varios dirigentes políticos que se consideran opositores. Y ese elemento es muy importante para entender por qué Nicolás Maduro está todavía eternizado en el poder, por qué se puede quedar hasta el 2023 si Biden dicen que hagan elecciones el 2023 o el 2024, o hasta que la vida lo separe de este terreno, porque resulta que el régimen se ha encargado de eliminar la oposición con esos tres factores fundamentales: división política, imposibilidad real de presentar una alternativa que enganche y que pueda contar con la confianza de la mayoría de los venezolanos, y la corrupción. Esos tres factores son muy importantes para entender lo que viene en Venezuela. Y otro aspecto que muchos tal vez no han logrado entender es el hecho de que Venezuela, por muchos años, durante la época de la democracia que concluyó en 1998 y en adelante, cuando se inició este proyecto de revolución bolivariana, ha tenido una base fundamental de los acuerdos para construir el consenso, y que ese consenso sea capaz de gobernar el país, la renta petrolera, que ha servido en paralelo para la corrupción o el mantenimiento del Estado en algunos casos, o justamente para crear una cultura del clientelismo en una buena parte de la sociedad. Y eso se utiliza con creces a la hora de conquistar votos. Lo hizo Hugo Chávez con amplia maestría, pero también los que estaban anterior a él. Y en estos momentos, por supuesto, que lo hace Nicolás Maduro, y lo harán los que vienen detrás. En la estructura, repito, criminal que opera, más la renta petrolera y las riquezas que tiene todavía Venezuela, son tal vez la peor arma para lograr una transitoriedad hacia un modelo de democracia libre y tal vez con cierto grado de respeto al Estado de Derecho. En estos momentos, sinceramente, yo estoy bastante pesimista al respecto, porque el crimen organizado ha dado un paso hacia adelante, y lamentablemente en Venezuela hay una estructura de complicidad entre los principales factores que hacen que un cambio hacia un modelo alternativo se vea muy lejano, salvo que, y eso también lo veo muy lejano, que haya un acuerdo de la comunidad internacional para sacar a Venezuela del caos en el que se encuentra, y muy por el contrario de lo que muchos soñamos, eso tampoco es posible en estos momentos, porque hay una complicidad internacional, y particularmente ahora que la izquierda ha avanzado y que tenemos, por ejemplo, a uno de los mejores amigos de Nicolás Maduro, como es el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, abogando no solamente porque Maduro sea el ente, la cabeza, el protagonista de un supuesto proceso de paz, sino también para que el régimen sea relegitimado por la comunidad internacional. Estamos conversando con Maybor Petit, investigadora y politóloga venezolana. Mi duda,
Si se canjea sin ningún rubor a los a los narcos sobrinos de Maduro, ¿qué impide que se negocie la liberación de su testaferro, Alex Saab? El punto clave en esto, para entenderlo, es que los narcotraficantes que fueron liberados, los dos sobrinos de Maduro, estaban sentenciados, y el protocolo que se siguió para ello, y repito, está firmado por Venezuela, por Estados Unidos y por muchos otros países, incluyendo Rusia, que también lo ha utilizado, es que los presos que van a ser intercambiados tienen que ser sentenciados, es decir, que tienen que estar pagando la sentencia. Y en el caso de Alex Saab, él no ha sido juzgado, se cambió la fecha del juicio, pero hay un elemento muy clave que quisiera comentarles, y es el hecho de que el próximo mes de diciembre hay una audiencia, porque la defensa de Alex Saab sostiene que él es diplomático y que por ende no puede ser juzgado por la justicia ordinaria. Eso se llevó a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones lo regresó a la Corte de Distrito, y el juez ha decidido hacer una audiencia para que se verifique que si es o no el señor Alex Saab diplomático o no. Nosotros creemos que no lo es, pero no sabemos qué es lo que va a pensar el juez. En todo caso, el señor Robert Escola, que es el magistrado que está llevando ese caso, le ha permitido a Alex Saab que el próximo mes de diciembre, en esa audiencia, presente testigos desde Venezuela, desde Caracas, desde un hotel, que van a testificar, y para ello pues hay una serie de protocolos que se van a seguir, que él es diplomático, es decir, que él estaba en una misión de ayuda humanitaria para Venezuela y es el representante diplomático enviado del régimen venezolano al régimen islámico de Irán. Eso va a ser evaluado por tanto la Fiscalía, que obviamente se están negando a esa posibilidad y le han pedido al juez que no lo acepte, pero a su vez el juez, garantizando en cierta medida el derecho a la defensa, ha dicho que sí es posible. Así es que no sabemos, pero en todo caso, bajo el protocolo que se liberaron a los dos narcotraficantes este fin de semana, no se puede liberar al señor Alex Saab. A él se le podría liberar si el juez, por ejemplo, y esto es una hipótesis que no sabemos si se va a dar o no, el juez diga, bueno, este señor estaba cumpliendo con una actividad por allá diplomática en Irán, buscando medicinas, como dice el régimen de Maduro, y ya, allí se libera porque era diplomático y no puede ser juzgado con las mismas reglas de la justicia ordinaria. Y esto obviamente sería catastrófico. Nosotros creemos que el juez Robert Escola es un hombre que tiene un amplio expediente de aplicación de la ley y la justicia, y obviamente, como muchos de los fiscales que parten de ese caso han señalado, que Alex Saab no es diplomático, que no tiene inmunidad diplomática y que no es reconocido por el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, hay protocolos internacionales que pueden influir en que estos señores se presenten como diplomáticos y que haya un espectro internacional que así lo acepte, porque ya tanto en Cabo Verde como en la Corte de los países africanos continentales se había planteado esta posibilidad y no se tomó en cuenta porque ese no era el objeto de la jurisdicción de ese tribunal. Muy bien, doña Maybor. Una última inquietud de mi parte. Vamos a hablar un poquito de las elecciones de Brasil. Usted es politóloga, no sé si comparta o no el criterio que yo he emitido, pero me gustaría intercambiarlo con usted. Temprano dije que para mí ya prácticamente las elecciones en Brasil están definidas y que el próximo presidente va a ser Lula da Silva. ¿Por qué? Porque la elección de ayer entre el expresidente y el actual mandatario, o sea, Lula versus Bolsonaro, fue una elección absolutamente polarizada, en donde los dos concentran aproximadamente el 92% de los votos. Queda apenas un margen de 8%, apenas un margen de 8%. La distancia que ayer obtuvo Lula entre el 50 y un poquito más, es decir, pasar la franja o la barrera del 50% para ser presidente, es de apenas 1.7, 1.8. Y es mínimo en razón de la cantidad de votos, que también es mínima, que tendrían que repartirse entre los dos para la segunda vuelta. Y la distancia
estando él tan próximo a la meta, la distancia con Bolsonaro es relativamente pronunciable, cerca de un 4.5%. Entonces, no hay margen de maniobra. Técnicamente hablando, para mí Lula es presidente. Matemáticamente hablando, prácticamente todos los votos que no fueron ni para Lula ni para Bolsonaro tendrían que irse a favor del actual presidente. Y aquello políticamente no es práctico, porque esa gente que no votó por ninguno de los dos es porque ninguno de los dos les simpatiza. Entonces la tendencia mayoritaria de esos votos yo creo que podría ir para el nulo. Otros votarían por el que está más próximo a ganar, y habría una tercera tendencia ahí de, bueno, del mal peor, del menos malo, o del que menos perjudique. Pero tanto la distancia de Lula a la meta como la distancia entre Lula y Bolsonaro versus la cantidad de votos que faltan, me parece que genera muy poco espacio de maniobra para el actual presidente de Brasil. No sé cuál es su opinión al respecto. Bueno, yo creo que en política las decisiones ocurren cuando se toman. Falta un mes para esa segunda vuelta. Y ciertamente comparto con usted el hecho de que los brasileros están en una posición bastante difícil, porque Lula da Silva, por ejemplo, fue juzgado por corrupción y ha tenido una larga historia en el manejo de acciones con la izquierda latinoamericana, que ha generado lo que se está viviendo en muchos países, no solamente a través de su actuación privilegiada con el Foro de Sao Paulo, con Fidel Castro, etcétera, sino también con otras acciones, pero a mi juicio la principal es su condena por corrupción abierta por los tribunales de Brasil. Y bueno, por el otro lado está el señor Bolsonaro, que está al mando del gobierno. No quiero influir en ninguna posición, pero sí no creo que podamos precisar hoy lo que puede ocurrir mañana. El tema de las elecciones fue un caso bien interesante. Nosotros no hemos revisado los números que se plantean, en el que el partido del actual presidente logró una muy buena posición en varios lugares de la región, pero que también los números de presidencia demuestran una gran polarización del pueblo brasileño. Conclusión, desde mi punto de vista, creo que en estos momentos estas maquinarias van a empezar a moverse ahora con dos opciones únicamente. La tercera opción logró un espacio muy poco significativo. Sin embargo, ahí había pues un grupo de ciudadanos que se estaban presentando por una opción diferente. Y bueno, vamos a ver lo que ocurre, y también es importante revisar los métodos que se utilizan para esta elección. Hemos visto algunos cuestionamientos por parte de líderes de ONG, etcétera, incluso del mismo presidente Bolsonaro. Nosotros en Venezuela tenemos una larga experiencia con esta empresa que se encarga del conteo y de los software, porque pues ha sido responsable desde el año 2004 en adelante de aventajar de toda manera. Y bueno, yo les recomiendo a todos los que nos están oyendo que revisen toda la documentación que está planteada en el referéndum revocatorio del año 2004 con las empresas que en estos momentos cuentan votos, no solamente en Brasil sino en muchos otros países, para que revisen esos mecanismos y los niveles de irregularidad que se han denunciado. Pero en el caso de Brasil hay que esperar, yo creo. Sabemos que hay una opinión polarizada y hay grupos que se enfrentan unos con otros. Nosotros preferimos actuar sobre hechos, sobre evidencia, y bueno, vamos a esperar qué es lo que decide de manera soberana todos los electores, porque lo que pasa en Brasil también va a tener una significancia importante en las próximas políticas de la izquierda latinoamericana en todo el continente, sobre todo ahora que han logrado mayores, muchos lo llaman cómplices, yo prefiero utilizar el término de aliados, para lograr objetivos que no necesariamente comulgan con la libertad y con las decisiones de individualidad que al menos en mi caso defiendo. Muy bien, doña Meibor.
La saludo ya en la parte final y le agradezco por su presencia acá en Punto de Orden a través de Radio Centro. En cualquier otro momento, para temas venezolanos o del mundo de la política, estaremos contactándola. Estamos a la orden y muchísimas gracias a todos y un gran saludo a la audiencia, que sé que es muchísima. Muchas gracias por su presencia acá en el programa.